Seguidamente tenemos las palabras del señor representante de la UNESCO en Guatemala, el doctor Julio Carranza. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de estar aquí representando a la UNESCO, algo que hacemos con mucho gusto, pero que también lo hacemos cumpliendo un deber que corresponde al mandato y la relación que nuestra organización tiene con un centro con la característica, la riqueza y la extraordinaria importancia histórica y cultural como lo es la ciudad de la antigua Guatemala. Hay varias razones por las cuales nosotros consideramos esta actividad de la mayor importancia y quiero mencionarlas rápidamente. Me voy a referir obviamente a la importancia de su contenido. Estamos aquí para discutir, debatir y avanzar en un tema tan importante como la conservación, el desarrollo y el futuro de la antigua Guatemala. Pero lo hacemos, y esto quería destacarlo, en una convocatoria en la cual ha tenido un papel fundamental la academia, quiere decir, representada en este caso por la Universidad Rafael Landívar, presente en la persona de su rector y otros importantes profesores que han contribuido esencialmente a desarrollar esta idea. De manera que en primer lugar quiero agradecer la presencia de la academia. Igualmente la presencia de la representación de la alcaldía que gobierna en la antigua Guatemala, la presencia del gobierno nacional en persona de su viceministra de Cultura, que aprovecho para decir que está haciendo un magnífico trabajo para la protección y el desarrollo del patrimonio de Guatemala, que no solamente es la antigua, porque la antigua constituye una de sus expresiones más importantes, sino que toda la riqueza que alberga este país y que ustedes conocen perfectamente. De gran importancia no solamente para Guatemala como nación, sino para la comunidad internacional. También la presencia de la Fundación Valle de Panchoy, algo que me parece muy importante, porque dadas las características geográficas donde está enclavada la ciudad de la antigua Guatemala, tener una visión que vaya más allá de la ciudad misma, quiere decir que todo este valle, todo este panorama rodeado de montañas que tenemos, es fundamental, porque aunque las montañas y el valle constituyen uno de los valores naturales fundamentales de la ciudad misma, también plantea desafíos, puesto que las áreas de expansión están limitadas por el cierre que hace el valle de las montañas, y también plantea desafíos en el trabajo que tiene que ver con la infraestructura, tanto vial como de tratamientos de aguas y otras fundamentales que solamente se pueden resolver si consideramos siempre a la antigua como parte de un espacio mayor donde está todo el valle de Panchoy. Por eso, así como destacaba la importancia de la academia, destaco la importancia también de la Fundación del Valle de Panchoy para aportar esta visión que es la ciudad y su entorno mayor. La presencia también del conservador de la ciudad, que es un punto, un rol fundamental para el trabajo con los centros de patrimonio mundial. Sobre las espaldas de esta responsabilidad está velar por el desarrollo de la ciudad, garantizando su conservación y preservación de sus valores culturales e históricos. Por eso me parece que constituye un acierto este seminario reunir todos estos factores. Nosotros en la UNESCO también promovemos mucho el que se establezca una relación más dinámica entre las instituciones académicas a las cuales corresponde investigar y aportar nuevos conocimientos sobre las diferentes realidades a través de la aplicación del método científico de investigación, y que los resultados de este trabajo estén a la mano para que puedan ser usados y implementados por los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones en materia de políticas públicas. Por eso este seminario tiene este valor y debemos repetirlo. Quiere decir la mancomunidad
entre los centros de generación de investigaciones y los diferentes factores que tienen la responsabilidad de participar en el proceso de toma de decisiones e implementación de las diferentes políticas. Esto es válido para una ocasión como esta y es válido para todas las dimensiones de la política, para la educación, para las políticas sociales, para el desarrollo del país. Quiere decir una academia nacional en función de los intereses fundamentales de su pueblo, aportando conocimiento desde la investigación. Es otro valor importante que le encontramos en este seminario. Ahora, refiriéndome de manera más precisa a la importancia del tema que tratamos. Esto obviamente lo digo con mucha humildad, porque seguramente, dada mi reciente llegada a Guatemala y dado el nivel de especialización y la selección que se tuvo para la invitación a este seminario, yo seguramente soy de todos ustedes el que menos en detalle conozco todo el proceso de la antigua Guatemala, a pesar de que por razones de interés personal y de responsabilidad institucional he tratado hasta donde he podido de meterme en su comprensión, digamos, más profunda, para hacer el trabajo que corresponde a la UNESCO con calidad, pero sin desconocer, repito, que todos ustedes tienen un conocimiento vasto y opiniones muy fundamentadas, aunque no siempre coincidentes respecto a qué es y qué se debe hacer en la antigua Guatemala. De manera que vean mis palabras desde esa humildad, digamos. La conservación del patrimonio cultural e histórico de la humanidad es una necesidad absolutamente aceptada, promovida y defendida por las diferentes naciones del mundo. De hecho, la existencia de una convención especial que se firma en el contexto de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas que tiene este mandato, pero firmada por sus Estados miembros, que constituyen la inmensa mayoría de la comunidad internacional, demuestra el consenso que en ese momento hubo y que a partir de entonces se ha reforzado de que exista una regulación internacional que garantice que la humanidad entera preserve de la manera que debe sus grandes valores culturales y sus grandes valores históricos. Es muy importante comprender que en un mundo en el cual la tecnología avanza de la manera en que sabemos que avanza, el no perder el anclaje con la historia misma de la humanidad y con sus valores culturales es fundamental, porque una tecnología que avance sin estar anclada en los valores que vienen de la propia lucha histórica del hombre o su desarrollo y su sobrevivencia podría conducir a situaciones lamentables para la humanidad. Quiere decir que en la preservación del patrimonio cultural no solamente hay una necesidad que tiene que ver con la recreación de lo bello, con la recreación del conocimiento histórico, sino un factor fundamental para la calidad que debemos nosotros garantizar a las sociedades del futuro. Necesidad, repito, que se acentúa más en el mundo de la globalización y en el mundo de las tecnologías. Es la cultura, es la historia y son los valores los que pueden poner la tecnología al servicio del ser humano. La tecnología es absolutamente fundamental, pero una tecnología vacía de esta perspectiva puede conducir a situaciones terribles, porque no todo lo que viene bajo el rótulo de tecnología significa necesariamente desarrollo. Si quieren dos ejemplos, la tecnología militar. Si quieren otro, la tecnología nuclear que se desarrolla sin suficiente seguridad. Si quieren otro, la tecnología que desplaza trabajo sin compensación y por lo tanto avanza mucho el sector que está enganchado, pero desplaza una cantidad de gente a situaciones de desempleo, de manera que los valores anclados en el conocimiento, en la cultura y en la historia son absolutamente fundamentales. Con lo cual, lo que trato de decir es que en la lucha por la preservación del patrimonio hay también una lucha por la preservación de una historia, que es la historia de la lucha del hombre por su desarrollo, y hay también la preservación de valores fundamentales. Por esto, el hacer un trabajo como el que
se trata de hacer en un lugar como Antigua, tiene en este lugar y en este país una importancia que trasciende al lugar mismo donde se desarrolla. Todos estos son factores fundamentales que se tienen en cuenta conjuntamente con los valores patrimoniales y culturales que corresponden al lugar, para que a través de la evaluación de las estructuras internacionales creadas al efecto se considere a un determinado sitio, a un determinado lugar, con la importancia suficiente para que sea considerado un patrimonio universal y que por lo tanto se le trate en consecuencia. El caso de Antigua Guatemala es de los primeros lugares que ocuparon un lugar privilegiado en esa lista. Estamos celebrando en esta semana el 35 aniversario de su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Es un hecho que hay que celebrar y que vamos a celebrar, porque creo que debe ser subrayado. Podemos decir que consideramos que, independientemente de los problemas de los cuales hay que hablar, porque desafíos hay muchos, podemos afirmar que la antigua Guatemala conserva los valores y las razones que la hicieron acreedora hace 35 años de la condición de patrimonio de la humanidad. Por eso se mantiene en esa lista con todos los atributos que corresponden. Esto no quiere decir que no haya un desafío permanente, porque esta no es una condición eterna, sino que es una condición que hay que mantener y que hay que desarrollar. Un lugar como este inevitablemente está siempre acechado por desafíos, amenazas, por situaciones que es necesario discutir y que es necesario tomar las medidas con los consensos de inteligencia imprescindibles para resolverlos y continuar avanzando. No es este el único sitio de patrimonio mundial que existe en Guatemala. En estos momentos hay 3 sitios con diferentes características, pero digamos, yo lo estoy abarcando así como parte del patrimonio histórico y cultural de la humanidad, que es la ciudad de la Antigua Guatemala, la extraordinaria ciudad maya de Tikal, ubicada en el Petén, como ustedes conocen, y también el sitio de Quiriguá. Y también se está trabajando porque vayan llegando a ser incorporados a esa lista otros importantes centros de Guatemala, como es el de Tacaligabac, que acaba de hacer una excelente presentación en la UNESCO, en una delegación presidida por la viceministra Rosa María Chan, y que fue muy bien acogida. Empieza ahora el correspondiente peregrinar para tratar de acceder a esa condición también para ese sitio que lo merece. Y hay muchos otros sitios de Guatemala que tienen las condiciones para ser reconocidos en esa lista. La fuerza cultural y patrimonial de Guatemala es impresionante. Quizás en esto sí puedo hablar con mayor autoridad que ustedes, porque como no soy guatemalteco, pues tengo la posibilidad de apreciar y comparar con otros países. Muchas veces, cuando se vive en un lugar, no se aprecia suficientemente una riqueza tan grande como esta, porque se nació aquí, se vivió aquí, se ha estado siempre acá, pero no es esta riqueza tan extraordinaria la que existe en otros países. Otros países no tienen ni la 10ª parte de lo que puede tener en materia de riqueza y potencial cultural Guatemala. De hecho, siempre afirmamos que este es un país de inmensas potencialidades, pero sin lugar a dudas, probablemente la más importante de ellas es precisamente el tremendo valor, la tremenda riqueza de su patrimonio cultural. Lamentablemente maltratado, a veces saqueado por fuerzas espurias que han venido de muchos lugares del mundo, pero a pesar de eso es tan grande y es tan fuerte que ahí resiste y ahí está con su inmensa majestuosidad y muchas cosas y conocimientos que ofrecer a las generaciones futuras. Hace relativamente poco tiempo hicimos un recorrido por los sitios de Petén acompañado por la viceministra y créanme que impresiona ver la riqueza y la densidad de sitios con esas características que se encuentran en el territorio guatemalteco. Corresponde a un compromiso de la oficina que ahora me toca a mí dirigir, utilizar este periodo para avanzar más en el reconocimiento que merece Guatemala en materia de su patrimonio histórico y su patrimonio cultural.
porque la humanidad lo necesita. Es un interés no solamente de Guatemala, es un interés de la comunidad internacional. Ahora, respecto al tema de las amenazas y las situaciones que yo decía que debemos superar. Para que un centro sea sea reconocido como parte de la lista de patrimonio mundial, tiene que coincidir una serie de factores. En primer lugar, no bastan los valores, sino que tiene que haber una solicitud del Estado, del gobierno, del país, para que el centro sea considerado, pase el proceso de evaluación. Quiere decir que el acompañamiento y la solicitud del gobierno, que es nada más y nada menos que las autoridades electas por el pueblo, un régimen democrático, es fundamental para ese primer paso. Luego viene la evaluación, que permite, a través de un trabajo especializado, determinar si asisten allí las condiciones para colocar el lugar en cuestión como parte de la lista de patrimonio mundial. Cuando eso sucede, obviamente la calidad del lugar mismo cambia, porque pasa a ser reconocido. Escuchen, la expresión patrimonio quiere decir, es un acervo del cual se apropia, desde el punto de vista simbólico, ya no solamente el país, sino la comunidad internacional, por la importancia que tiene. Y eso significa, de alguna manera, que a los que pertenecen, los que tienen mayor apropiación del sitio, porque son de allí, porque estuvieron, porque son nacionales y porque han habitado el lugar por años, por familias y generaciones, también de alguna manera conceden, en un gesto de altruismo, los valores del lugar para que sean también apreciados y usados por la comunidad internacional. Quiere decir, el lugar adquiere un sitio, una posición en un concierto que va más allá de ellos mismos. Y esto llena de prestigio el lugar, esta declaración de ser parte del patrimonio mundial. Pero a la vez también le impone al lugar una serie de compromisos que deben ser respetados e implementados ¿por quién? Por las autoridades legítimamente electas según las características de cada lugar que allí existen. De manera que cuando se es gobierno en un lugar como este, se tiene la soberanía que corresponde a un gobierno, acompañada del compromiso que se ha asumido de tratar el lugar como lo que es a partir de estar en una lista de patrimonio mundial. Y esto es una tarea compleja para los gobiernos y que deben atender para cumplir este compromiso. No corresponde a la UNESCO y jamás cometeríamos el error de hacer nada que pueda afectar en lo más mínimo la absoluta y total soberanía que corresponde a los órganos democráticamente electos en cualquier lugar del mundo donde hay un sitio de patrimonio mundial. Sí corresponde a la UNESCO recordar, promover, divulgar y solicitar que los compromisos internacionales que se asumen cuando hay un centro de patrimonio mundial sean cumplidos, sean parte de la gestión, de una gestión que obviamente, repito, es soberana y legítima. En este sentido, nosotros trabajamos y desde esta posición y desde este respeto consideramos fundamental que una serie de regulaciones que deben regir el manejo y la gestión del centro histórico deben ser totalmente estructuradas, constituidas, consensuadas y finalizadas para facilitar y hacer más transparente la gestión y el manejo del sitio mismo. Por ejemplo, la existencia final de un plan maestro de desarrollo estratégico del lugar constituye uno de esos compromisos que se asumen cuando un centro está en la lista de patrimonio mundial, para que de manera consensuada, con la participación de todos los factores, los que gobiernan y también y de manera fundamental el pueblo que vive en estos lugares, lleguen
a un acuerdo consensuado de cuál debe ser la estrategia de conservación y crecimiento y desarrollo de la ciudad. Todavía en Antigua Guatemala, a pesar de que ha habido una serie de esfuerzos, no existe aprobado y constituido oficialmente un plan maestro para el desarrollo de la ciudad. En este punto creemos que debemos trabajar mucho y llegar a un consenso con la participación de todos. Tenemos la buena noticia de que por parte de UNESCO se ha asignado recientemente un presupuesto adicional para trabajar de manera rápida en esto. Y también tenemos noticia de que otros factores están movilizando otros recursos para también trabajar en esto. Creo que debe haber un trabajo de coordinación para no hacer esfuerzos que vayan en direcciones opuestas, sino todo lo contrario, que apunten a la finalización de este importante documento de planificación estratégica, utilizando el trabajo que ya previamente se ha hecho, porque hay antecedentes importantes en los cuales se trabajó mucho y que debemos rescatar. Segundo, consideramos que también es fundamental definir de manera más clara, porque sobre esto hay también diferentes opiniones, los perímetros que delimitan el centro de patrimonio y sus llamadas áreas de amortiguación. Me están diciendo que me quedan 3 minutos, voy a utilizar 2. Y prometo que no voy a hablar más en este seminario, porque como dije al principio, vine a aprender. Creemos que hay que definir bien claro cuáles son las áreas de amortiguación que deben quedar claramente delimitadas, porque todas ellas deben ser parte del plan maestro de manejo y gestión de la ciudad. Consideramos que debe haber el establecimiento de un reglamento constructivo. Claro, yo le decía en una reunión que tuvimos con las diferentes autoridades acá, tanto el Consejo de Conservación como el Consejo de la Municipalidad, yo decía, en una reflexión, yo decía, si yo fuera gobierno, me gustaría mucho tener todo este cuerpo regulatorio para hacer mi gestión de gobierno más fácil y poder remitirme a una serie de acuerdos establecidos y oficialmente aprobados que me indiquen mejor a mí las decisiones que debo tomar y las que no puedo tomar porque me lo impiden las regulaciones. Pero cuando no están las regulaciones aprobadas, la discrecionalidad para hacer determinadas cosas pueden conducir a errores que afecten la conservación y que afecten el desarrollo de la ciudad. Por eso, ahora un cuerpo regulatorio, que ¿quién lo establece? Las autoridades mismas, ustedes mismos de manera soberana. No se trata de que venga ningún factor externo, son las regulaciones que se dan ustedes a sí mismos, pero que me parecen a mí fundamentales. El establecimiento también de un reglamento. Hay una ley del año 69 que yo he revisado, que es muy importante y que no todos los lugares hay. Este Centro de Patrimonio Mundial cuenta con una ley del año 69 aprobada por el Congreso de la República, lo cual es un factor muy favorable para la gestión del centro. Pero esa ley, por un lado, nunca tuvo un reglamento aprobado que permite su implementación de manera más adecuada y clara. Y en segundo lugar, a pesar de que es muy buena, le han pasado por arriba más de 30 años y por lo tanto necesita, en nuestra opinión, una actualización. Aquí hay otros problemas que tienen que ver con el establecimiento de una circulación periférica que permita sacar un poco de la ciudad el transporte pesado, lo cual es obviamente fundamental. Debe haber un desarrollo adecuado del turismo cultural. El turismo cultural es un factor fundamental, también muy promovido por la UNESCO, pero que debe también moverse bajo ciertas reglas, en una relación de aporte directo al desarrollo del territorio y, por otro lado, en una relación que no sea depredadora del territorio, sino que es la comunidad internacional que viene a disfrutar de lo que constituye parte de su propio patrimonio, puesto que esto es patrimonio mundial, pero sin afectar ni depredar el lugar. Eso también implica el establecimiento de políticas y regulaciones claras. Hay que tratar de evitar, y esto lo dejé para el final porque es fundamental y es un principio que defiende la UNESCO aquí y en cualquier lugar. Hay un lamentable proceso que afecta a los centros de patrimonio como este, que es lo que se conoce como el fenómeno de la gentrificación o gentrification, porque es una palabra que se tomó prestada del inglés, que es el proceso que produce
por diferentes razones, una salida acelerada de la población autóctona del lugar, y con ella se marcha el alma mismo del lugar, quiere decir su cultura, sus tradiciones, sus oficios, porque es en la gente donde está el valor fundamental de esa cultura, que han albergado estas piedras, estas paredes, estos edificios. Entonces, tomar políticas que impidan que se dé un proceso de expulsión, bien por la especulación inmobiliaria, bien por la cantidad de usos del suelo que no corresponden al centro realmente de patrimonio, bien por el establecimiento de lugares cerrados que van expulsando a la población, sobre todo que están en las aldeas periféricas. Este es un proceso que afecta la riqueza mayor del lugar, que no está en sus piedras, sino que está en sus gentes. O sea, ahí también debe haber políticas claras para evitar este proceso. Esto que digo vale para la antigua Guatemala y para cualquier centro de patrimonio mundial que sea un centro vivo, porque obviamente en Tikal ese problema no existe, allí no viven personas, pero esta es una ciudad viva, dinámica y extraordinariamente activa. Hasta aquí eran algunas cuestiones que quería tocar. Yo no tengo tiempo para más nada. Ahora me dice que puedo tomar más tiempo. Bueno. Gracias. Decía esto, que hay una diferencia muy importante entre un lugar como Antigua Guatemala y un lugar como Tikal. Esto es una ciudad viva. Aquí hay una sociedad actuante, participante, dinámica. Y allí, por razones que todos conocemos, lo que está es el patrimonio edilicio y todos los valores que a ello lo acompañan. Por lo tanto, aquí también hay una dimensión que tiene que ver con el trabajo con la sociedad, con el enriquecimiento de las personas, con la relación entre el patrimonio y las personas. Y un factor fundamental en eso tiene que ver con la educación de las nuevas generaciones en un mayor conocimiento acerca del valor del patrimonio y de lo que significa el privilegio de haber nacido en un lugar como este, rodeado de cultura, rodeado de historia, y por lo tanto que ese niño que crece y que va a estas escuelas aquí sea un defensor fundamental de ese patrimonio que los rodea. Esto también es absolutamente fundamental, y es de los factores que en términos estratégicos evita otros procesos de deterioro, una relación negativa con el turismo, el proceso de gentrificación, etc. De manera que en la educación sobre materia de patrimonio vemos nosotros también una tarea fundamental que debe, pensamos nosotros, ser atendida de manera esencial por las autoridades tanto nacionales como locales. Ahora, solamente hacer algunos anuncios. Primero, nosotros consideramos, esto lo estamos trabajando, hemos tenido cuidado de reunirnos con todos los factores que tienen una legítima presencia e influencia en la antigua Guatemala, y apreciamos la necesidad de que en algún momento futuro, 10 años después de la última evaluación, contemos nosotros con una visita especializada del Centro de Patrimonio Mundial para ver el momento en el cual está la antigua Guatemala, ya con un ojo más especializado, y poder hacer un aporte mayor a las autoridades en todo este proceso de finalización del plan maestro y del resto de las regulaciones de las cuales yo había hablado. Estamos en diálogo con el Centro de Patrimonio Mundial para lograr más temprano que tarde esta misión de evaluación. Segundo, nosotros vamos a continuar desarrollando seminarios como este, con la participación de la academia, de la sociedad civil, del sector privado, del gobierno nacional, de los gobiernos locales y de la cooperación internacional, para tratar de crear espacios de construcción de consenso e identificación de rutas de desarrollo estratégico que sean entendidas por todos. El año que viene, ustedes saben que la ciudad, no la antigua, la ciudad de Guatemala, la capital del país, será la capital iberoamericana de la cultura. Y en el contexto de la capital iberoamericana de la cultura, nosotros estamos organizando una reunión de centros de patrimonio mundial para que se pueda dialogar y poner en perspectiva la problemática diferente y común y las buenas experiencias que pueden ser generalizadas entre los diferentes más importantes centros de la región iberoamericana. Creo que esto va a ser un momento importante.
donde a diferencia de este seminario donde vamos a discutir y a debatir sobre la antigua Guatemala, ahí vamos a discutir sobre la antigua Guatemala, sobre la ciudad de Quito, sobre el centro histórico de México, sobre la ciudad de La Habana, Cartagena de India, Colonia de Sacramento, Salvador de Bahía, ¿sí? Diferentes centros, y ver para poder dialogar y reforzar experiencias mutuas. Eso era un anuncio que quería hacer, creo que va a ser un acontecimiento importante. Y lo otro es que estamos tratando de incrementar lo más posible los recursos en función de estas tareas. Ahora, para finalizar, quiero decir una frase, que más que una frase, un pensamiento profundo, que a mí me impacta mucho y que un grande de América dijo respecto a la naturaleza, no respecto al patrimonio, pero yo creo que vale decirlo respecto al patrimonio. El patrimonio histórico y cultural en un lugar tan importante y tan potente como la antigua Guatemala, no debemos verlo fundamentalmente como una herencia que hemos recibido de nuestros padres y nuestros abuelos. Debemos verlo esencialmente como algo que hemos tomado en préstamo de nuestros hijos y de nuestros nietos, y por lo tanto constituye a esta generación devolvérselo a ellos en condiciones aún superiores y con mayores garantías de la que nosotros lo recibimos. Ese debe ser el compromiso y ese debe ser, en nuestra opinión, el espíritu de discusión, debate, construcción de consenso y avance en una concepción estratégica que fortalezca realmente todos los valores y toda la extraordinaria riqueza que albergan estos edificios, estas paredes, estas calles, y para no olvidar lo importante del contexto, lo que abarca todo este gran valle de Panchoy. Gracias.